Bueno, un gusto esta invitación que me realizaron en el Conglidec 2020, en este workshop de investigación en didáctica de las ciencias naturales y experimentales. Específicamente, el espacio que voy a estar compartiendo es el de la mesa de discusión de abordajes metodológicos. Nos estaremos encontrando en la virtualidad sincrónicamente el día 27 de noviembre y mientras tanto les dejo este video para que vayan pensando algunos conceptos que nos va a aportar la perspectiva de Pierre Bourdieu. ¿Por qué? Porque mi aporte va a ser para esta mesa específicamente desde la perspectiva de Pierre Bourdieu como herramienta analítica de la realidad social. Esa realidad social que vamos a tomar como objeto de estudio quienes investigamos en didáctica es la práctica docente. Y entonces, para justamente definir esta práctica docente e ir caracterizándola, vamos a tomar el aporte de Jurjo Torres, que justamente va a caracterizar a la práctica docente como una actividad compleja y multidimensional. ¿Por qué? Porque el aula como espacio ecológico en el cual tiene lugar una serie de acontecimientos y diversas tareas se va a presentar como una realidad compleja y multidimensional. Otra de las características que posee la práctica docente es que en ella se dan una serie de procesos que acontecen en la simultaneidad y la inmediatez. ¿Por qué? Porque son una serie de procesos que suceden al mismo tiempo y de un modo vertiginoso. Y por otro lado, otra característica de las que él releva como más importante, no agotándolas, es la imprevisibilidad. ¿Qué significa eso? Que suceden innumerables cosas en las prácticas docentes que no están previstas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, nos parece importante relevar, aportes desde otros autores, como puede ser Edelstein, que nos va a hablar de la necesidad de contextuar las prácticas docentes que se producen justamente en las aulas. Contextuarlas porque ese contexto las va a estar incidiendo fuertemente y nos referimos al contexto institucional y a contextos sociales, culturales, políticos, históricos más amplios que sin duda las están incidiendo. Justamente tener en cuenta este contexto nos va a permitir ingresar en interpretaciones más completas, ¿no? Por otro lado, también nos parece importante relevar el aporte que realizan autores como Sorocinski, autoras como Sorocinski, de la Cruz y Telma Barreiro, que nos hablaron en su momento, y es un aporte que es importante relevar, de los niveles de la labor docente. Justamente lo que estas autoras van a, a permitirnos tener en cuenta cuando ingresamos analíticamente en la práctica docente es saber que hay un nivel explícito de la práctica docente, un nivel explícito, manifiesto o evidente. Y nos referimos a aquello que podemos observar con mayor claridad cuando estamos frente a esas prácticas. Es como aquello que vemos más claramente, como cómo enseña la o el docente, qué metodologías utiliza, qué actividades propone, cómo se relaciona con sus alumnos, cómo evalúa. Un nivel 2, así como en estratos, ¿no? Un nivel 2, que es lo que denominan nivel subyacente o implícito, que hace referencia a, por un lado, el bagaje técnico profesional, ¿sí? Que poseemos
que poseen los docentes los conocimientos y habilidades relacionadas con su campo de formación profesional y también con el conjunto de supuestos que están suturados con valores y creencias de diversos tipos que poseen los docentes, que poseemos los docentes, ya sean filosóficos, pedagógicos, psicológicos, entre otros posibles. Como por ejemplo, preguntas como ¿cuál es el sentido de la educación? ¿Cómo aprenden los alumnos? ¿Para qué sirve mi asignatura en el plan de estudio o en el currículum de formación? Supuestos que ni él o la misma docente tienen mucha conciencia o conciencia clara o manifiesta y que están condicionando el nivel explícito. Por último, estas autoras van a decir que nos encontramos con un nivel 3, que hace referencia a un nivel profundo u oculto, y este nivel pertenece a estratos más profundos de nuestra conciencia, más aún que el nivel 2, que el nivel subyacente. Hace referencia a estructuras profundas de personalidad, ¿no? Y está condicionando tanto el nivel 2 como el nivel 1, pero posee, justamente por su característica de oculto, un mayor nivel de opacidad, ¿no? A nuestra propia conciencia. Bueno, es importante porque tanto como cuando hacemos referencia a lo contextual como es más ocultos, más opacos, es justamente los que nos va a acercar Pierre Bourdieu a poder clarificar con diversos conceptos que vamos a tomar de él. No todos, solo algunos que nos van a permitir este acercamiento a una realidad social específica que son las prácticas docentes. Entonces, acá justamente vamos a tomar, y acá ingresamos, a esos conceptos que consideramos más centrales de poder rescatar de la perspectiva de Bourdieu. Por un lado, lo que él denomina la reflexibilidad epistémica. Esos recaudos epistemológicos y metodológicos que debemos tomar y tener como investigadoras e investigadores en el acercamiento a una práctica que nos involucra, al propio investigador, a la propia investigadora, por ser un agente social. Eso va a generar, como somos agentes sociales y estamos investigando esa realidad de la cual formamos parte, va a requerir, desde lo que aporta este autor, una reflexividad epistémica. Lo que va a plantear Bourdieu es que la familiaridad con el universo social constituye un obstáculo epistemológico. Por otro lado, lo que va a plantear Bourdieu, y es un aporte importante para nosotros, es la doble existencia de lo social. Va a plantear que desde su propuesta epistemológica, metodológica, hay que salirse de esta oposición entre objetivismo y subjetivismo. Y entonces él plantea que hay una doble existencia de lo social, dos modos de existencia de lo social. En las cosas, que son las estructuras sociales externas, y en los cuerpos, que son las estructuras sociales internalizadas. Justamente, y acá vamos ya ingresando en esos conceptos que nos permite superar esta dicotomía entre el objetivismo y el subjetivismo, él va a plantear la relación dialéctica entre los conceptos de campo y de hábitus, que propone la superación entre objetivismo y subjetivismo. Entonces, acá vamos a definir a qué nos referimos. Rápidamente vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de campo y a qué nos referimos cuando hablamos de hábitos desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Para Bourdieu,
un campo se define, entre otras cosas, definiendo lo que está en juego en el campo. Así se delimita un campo, definiendo lo que está en juego y los intereses específicos al interior del campo, que son propios de cada campo. Y también teniendo en claro que en el campo existen relaciones de fuerza que se dan entre los agentes que pertenecen a esos campos y que los campos poseen instituciones específicas que los constituyen. Por otro lado, el concepto de hábitus, Bourdieu sostiene que permite articular lo individual y lo social, las estructuras internas de la subjetividad y las estructuras sociales externas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hábitos? Justamente va a decir Bourdieu que son aquellas disposiciones a actuar, percibir, sentir, valorar y pensar de ciertas maneras más que de otras. Esas disposiciones han sido interiorizadas por los y las agentes en el curso de su historia. Lo va a definir estrictamente y a de disposiciones duraderas y transferibles, estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de las prácticas. Acá entonces lo que nos queda, lo que queremos resaltar es que estamos frente al aporte que tomamos de Pierre Bourdieu con los conceptos de campo y de hábitus sobre las investigaciones en torno a las prácticas docentes. Y acá vamos a ver que estos dos ámbitos, en el caso de quienes investigamos y somos docentes, están justamente en intersección, se están solapando. Y en este sentido, justamente el concepto de reflexividad nos aporta en términos de los recaudos epistemológicos y metodológicos en el acercamiento a la práctica, a una práctica que nos involucra como investigadores, ¿no? Y como agentes sociales. Lo que sostiene Bourdieu es que, lejos de ser ignorada o pasada por alto, esa pertenencia nuestra como agentes sociales a esa práctica social que estamos investigando, pensar que podemos ser puramente objetivos y objetivas y que esta objetividad lo obtenemos sin ningún tipo de conflicto, lo que él va a plantear es que es necesario un fuerte proceso de reflexividad que nos permita una objetivación del sujeto objetivante, va a decir Bourdieu. Esta reflexividad epistémica supone analizar los condicionamientos sociales que afectan el propio proceso de investigación. Y entonces esto implica un punto esencial de la mirada al propio investigador y sus relaciones con el objeto de estudio. En nuestro caso, como somos docentes que investigamos sobre prácticas docentes, y este es un primer aspecto, citar como investigadores, lo que está, a mi juicio, planteando Bourdieu es justamente que es fundamental ubicar al investigador, ubicarnos en una posición donde hay una relación de fuerte implicancia con la realidad que estamos investigando. Entonces, por eso justamente acá yo he puesto estos dos ámbitos que están solapándose.
lo cual no quiere decir que no podamos investigar sobre las prácticas docentes siendo docentes, pero sí tenemos que tener en claro justamente lo que vamos a plantear en la próxima diapositiva, que hace referencia a una vigilancia epistemológica, y que justamente aquí estamos recuperando el aporte de los conceptos de campo y de hábitos. Una vigilancia epistemológica como investigadores, ¿por qué? Porque estamos en un campo académico que tiene sus propios intereses y reglas de juego y que posee instituciones específicas. Porque también recuperando el concepto de hábitos, esos hábitos inciden en nuestra mirada y movimientos al interior del campo como investigadoras e investigadores. Como docentes, tenemos un nivel de involucramiento en el campo de la práctica docente, y nuestros hábitos como docentes inciden en nuestras miradas, percepciones, representaciones acerca de lo que debería ocurrir al interior de las prácticas docentes. Entonces, esto es lo que en un principio les quiero acercar de estos 3 puntos que estamos tomando, estos 3 planteos centrales: la reflexividad epistémica, la doble existencia de lo social, y ahí el acercamiento y la perspectiva de análisis que nos acercan los conceptos de campo y de